Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy tendremos en el programa al señor Francisco Arce y a la señora Mabel Ernest, quienes participaron activamente en el partido político Alianza País cuando estuvo a cargo el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Ahora que se ha presentado una división fundamental en su base ideológica para trabajar con el pueblo ecuatoriano, ellos han optado, al igual que muchos de los miembros de este partido, en respaldar y formar un nuevo movimiento político con el líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Correa. Muchos seguidores de este partido se han distanciado del actual presidente Lenín Moreno, quien estuvo camuflado por muchos años a favor de la ultraderecha y de la oligarquía ecuatoriana. En estos momentos, estando en el poder, ha mostrado su verdadero rostro, atacando al expresidente Correa y sus logros, inclusive encarcelando al actual vicepresidente Jorge Glass sin ninguna prueba de corrupción, y de esta manera poner de vicepresidente a una persona de su entorno para poder gobernar a su libre albedrío. Lenín Moreno ha entregado de regreso a la oligarquía corrupta muchos bienes del Estado ecuatoriano para su explotación y beneficio. Estos bienes han sido un logro de la Revolución Ciudadana para que el Estado ecuatoriano lo explote y pueda beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por esta razón, el señor Francisco Arce y la señora Mabel Ernest están buscando firmas que respalden un movimiento que defienda los intereses del pueblo y poder inscribirlo en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Veamos la entrevista. Amigos de Hispanic Roots, nos encontramos con la grata presencia de Francisco Arce, ecuatoriano, que vive muchos años acá, radicado en Toronto, en Canadá. Ustedes están formando un movimiento político para inscribirlo en el Consejo Nacional de Elecciones en Ecuador. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Bueno, muchísimas gracias a Néstor por la entrevista y un saludo cariñoso a la comunidad latinoamericana en general y de manera particular a mis compatriotas ecuatorianos. Lo que te puedo decir es que después de la lamentable situación en Ecuador, de la división del movimiento Alianza País, nos vimos abocados a incorporar un nuevo movimiento, separados de quienes quedaron con Lenín Moreno y su grupo de nuevos aliados, y quienes fuimos leales al modelo de la Revolución Ciudadana que fue implementado por nuestro compañero Rafael Correa Delgado. Hay un proceso, naturalmente, que requiere primero la recolección de firmas. En ese proceso nos encontramos en este momento. Ahora, como de alguna manera fuimos afectados por este pandemonio, ¿ya? Hemos tenido que empezar desde el principio, viendo quién es quién, ¿ya? Organizando reuniones vía Skype, vía Zoom, vía la internet básicamente, ¿ya? Para tratar de reagruparnos. En ese proceso estamos. Pronto iniciaremos la recolección de firmas aquí en Canadá y en Ecuador simultáneamente y en todas las partes del planeta, ¿no? Estamos divididos nosotros como circunscripciones extraterritoriales en Norteamérica, en Latinoamérica y el Caribe, y en África, Oceanía y Europa, por otro lado. Todos vamos a participar en esa recolección de firmas que realmente es un requerimiento fácil. Si tomamos en cuenta el respaldo que hubo para la propuesta del no en el último referendo, ¿ya? Donde se pretendió y de hecho triunfaron en retroceder los avances que hizo la Revolución Ciudadana, ¿ya? El no que promovíamos nosotros, que respaldamos nosotros, ¿ya? Ganó en algunas preguntas hasta un 36%. Y eso que hubo una obstrucción seria de la campaña que se hizo por el no. Yeah. Nuestro compañero Rafael Correa tuvo que viajar al Ecuador desde Bélgica, donde reside hoy, ¿ya? Para hacer esa campaña, pero no hubo cuñas publicitarias en los medios de comunicación, se impidió la inscripción del nuevo partido, ¿ya? Se obstaculizó de todas las maneras. Sin embargo, alcanzamos ese 36% en algunas de las preguntas del referendo, lo cual significa que nosotros como nuevo movimiento creo que podemos contar con un voto duro de al menos ese 36%, lo que significa que sin tener partido, sin tener movimiento todavía, sin tener organización, somos la primera fuerza política en el Ecuador hoy en día. Interesantísimo. Ahora, para nuestros amigos televidentes, muchas personas que no saben de la historia del momento que Correa entró al poder, hizo cambios realmente importantísimos para Ecuador. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? ¿Qué me puedes decir con respecto a esa historia, por favor? Cambios maravillosos. Yo creo que
Ese periodo, desde el 2006 hasta el 2017, fue motivo de orgullo para todos nosotros y nos encanta hablar de eso. Le llamamos la década ganada, ¿ya? Tú sabes que hubo un auge y todos la comunidad sabe que hubo un auge de gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿ya? Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, Nicaragua en Centroamérica, Paraguay, y así por el estilo. Paraguay, de alguna manera, con Fernando Lugo, e incluso Honduras con Manuel Zelaya, ¿ya? Ecuador se destacó, no porque los otros países no hayan tenido el mismo objetivo, ¿ya? Pero porque nuestro presidente, ¿ya? Modestia aparte, creo que reúne en sí todas las características de un líder verdadero, ¿ya? De un líder dado al sacrificio, muy inteligente, muy pragmático, muy valiente para enfrentar a la oposición criolla, nacional y también a los poderes extranjeros, ¿ya? La oposición tuvo como respaldo a los medios de comunicación, naturalmente, ¿ya? Que no dejaron, acostumbrados a toda una historia triste, vergonzosa, de mentiras, calumnias, difamación, no dejaron de atacar al presidente Correa hasta el final, siempre quejándose de que no había libertad de prensa. Sin embargo, no dejaron de atacar al gobierno, al principio con mentiras flagrantes, ¿ya? Después moderaron un poco su discurso, porque naturalmente el presidente no les permitió. Incluso hubo casos de demandas, etcétera, etcétera. Bueno, pero si me permites, la ley de comunicaciones también, ¿no? Exactamente, se creó la ley de comunicaciones que lo que hizo fue dividir las frecuencias que el Estado otorga, ¿ya? Que el Estado concede, dividir esas frecuencias en partes casi iguales, ¿ya? Un 33% para los medios de comunicación comerciales, un 33% para los medios de comunicación del Estado públicos, ¿ya? Y un 33.3% para los medios de información comunitarios. ¿Ya? Pero no solamente eso, lo que hizo Correa fue de que muchas de estas grandes organizaciones de comunicaciones prácticamente no fueran dueños, también tuvieran intereses en entidades financieras. Exactamente, ese es un detalle muy importantísimo, ¿ya? Porque es bien sabido que si tú tienes los medios de comunicación, tienes el poder, ¿ya? Porque puedes manejar conciencias, puedes manejar opinión pública, etcétera, etcétera, ¿ya? Puedes mentir si te da la gana, en fin, ¿ya? Entonces, la ley de comunicación incorporó este punto que tú dices, que quien se dedica a la comunicación social, ¿ya? No podría tener inversiones de otro tipo, especialmente en la banca, ¿ya? En la industria y cosas por el estilo, ¿ya? Porque ahí se produce un conflicto de intereses, ¿ya? Claro. Un conflicto de intereses que fue, de hecho, ¿ya? Fue ejemplarizado por Teleamazonas, uno de los canales más poderosos cuyo dueño es Fidel Egas, ¿ya? Que es un banquero internacional, ¿ya? Con bancos en Nassau, con bancos en las Islas Caimán, ¿ya? Con inversiones en la banca en España, etcétera, etcétera, y el Banco del Pichincha, que es la entidad más robusta, más fuerte en Ecuador. En otras palabras, un capitalista internacional realmente. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Que busca sus intereses en cuanto al capital, no le interesa a las personas. De hecho, se convirtió en un enemigo declarado de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, ¿ya? Y de cualquier acto, de cualquier medida que favorezca al trabajador común y corriente, ¿ya? Se declararon enemigos no solamente él, ¿ya? Lazo y todos los demás industriales y cosas por el estilo, que por otra parte tenían mucho resentimiento porque en este periodo, entre los logros que alcanzó la Revolución Ciudadana, ¿ya? Fue un incremento extraordinario en la recaudación de impuestos. Si me permites, Néstor, no sé si ahora o dentro de un ratito, ¿ya? Sí. Enumerar algunos de los logros de la Revolución Ciudadana. De eso te iba a decir, de que pasemos unos cortes comerciales y vamos a hablar de las obras que ha hecho este gobierno de Rafael Correa durante el tiempo que estuvo gobernando. Con mucho gusto. Okay.
Escuchemos a continuación el legado que dejó el expresidente Rafael Correa durante su periodo de gobierno. Amigos de Hispanirru, nos encontramos con la grata presencia de Francisco Arce, ecuatoriano-canadiense, quien está hablando con respecto a lo que hizo Correa durante el periodo que estuvo gobernando. ¿Qué me puede decir con respecto a las obras que hizo él? Te puedo decir con muchísimo gusto. Cuando tú dices ecuatoriano-canadiense, ya describe perfectamente el itinerario que he tenido yo desde hace más de 40 años. ¿Ya? Vine acá en el 77. Sí. 2 años estuve aquí, me regresé. Estuve 5 años, me regresé nuevamente para acá. Y así ha sido más o menos mi vida. De modo que jamás he sido ajeno a lo que ha pasado en nuestro país. Tuve la suerte de estar en Ecuador desde el 2010 al 2014 viviendo, y de hecho contribuí a la Revolución Ciudadana de manera práctica, porque fui encargado del aspecto nutritivo de una de las escuelas del milenio. Cosa maravillosa, donde pudimos constatar los principios de la revolución aplicados día a día, cotidianamente, en todos los aspectos, hasta en aspectos minúsculos, de los fiambres que se les daba a los chicos, el costo de esos fiambres, la preparación, todo. Venían directrices específicas, estrictas, desde la Secretaría de la Dirección Provincial de Educación. ¿Qué puede decir con respecto a esa oración que siempre decía este gobierno, el buen vivir? El buen vivir. Bueno, el buen vivir o el summa causae es un principio de las naciones originarias de nuestro continente, ¿ya? Donde todo lo que ocurra en el planeta, ¿ya? En materia de gobierno, en materia de trabajo, en materia de actividad social, ¿ya? Está apuntado al bienestar humano. ¿Ya? Y el bienestar humano está en íntima relación con el equilibrio de la naturaleza, con el equilibrio ecológico, ¿ya? De modo que cuando se introduce la nueva Constitución ecuatoriana, la de Montecristi del 2008, se introduce este principio del buen vivir, del summa causae, right? Lo que se dice es, vamos a explotar recursos, ¿ya? Sin afectar, de una manera sostenida, de una manera racional, sin afectar el equilibrio ecológico. Y lo vamos a hacer, industria, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ser un país próspero, moderno, ¿ya? Pero todo por el bien de los ciudadanos ecuatorianos, claro. Desde el más pobre, desde el más humilde, hasta el menos humilde o menos pobre. Eso es lo que decía Rafael Correa, que el capital debe estar al servicio del ser humano y el ser humano primero que el capital, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un concepto que podría sonar a cliché, pero que en esta década ganada, en este modelo de la Revolución Ciudadana que implementó, lideró acertadamente nuestro compañero Rafael Correa, se aplicó al pie de la letra. Permíteme, Néstor, hacerte una lista brevemente de lo que pasó en esta década ganada. La implementación de políticas independientes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, creo que es de suprema importancia. Reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Estas son cifras, estadísticas que las refrenda el Fondo Monetario Internacional, la UNICEF, las Naciones Unidas, todos. Esto no es invento de algún comunista trasnochado, esto es real, documentado. Crecimiento de los niveles de empleo, condiciones de trabajo, como salarios se incrementaron enormemente, ¿ya? Seguridad laboral, ya no se podía despedir, ¿ya? Afiliación al IES, una afiliación al IES universal. Todo el que contrataba gente, incluso las empleadas domésticas, que siempre fueron gente humillada, gente maltratada, ¿ya? Hasta vejada sexualmente y cosas por el estilo, ¿ya? Se les reconoció derechos igual que cualquier otro trabajador, y tenía cualquiera que emplea una ayuda doméstica, ¿ya? Tenía que afiliarle al seguro social. Igual como ¿ya? en Perú, porque Perú se hizo. Exactamente, y avanzamos. El gobierno tuvo un proyecto que ya estaba siendo implementado, ¿ya? Estaba manejándose la forma de financiamiento y todo eso, para ofrecer una pensión universal a todos, trabajen o no trabajen. Si nosotros recordamos que en mi época, cuando yo empecé a producir como trabajador en Ecuador, ¿ya? Solamente un 14% de los trabajadores, de los seres humanos en Ecuador, estábamos afiliados al IES. El resto, una vez que tú ya no tenías fuerza para trabajar, estabas desamparado. A la buena de Dios. Para nuestros amigos televidentes, ¿qué significa el IES? El IES es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es como acá el CPP o el Old Age Security, y así por el estilo. La pensión, ¿no? Exactamente. Si me permites continuar con esto, sí, ¿ya? La tercerización se eliminó, ¿ya? Aquello que aquí la ley permite, que tú seas un subempleado, donde ya no tienes protección, tú aparentemente eres un empresario propio, ¿ya?
o ya no trabajas para la empresa, sino para una tercera persona, donde no te protegen de ninguna manera, no hay empleo, seguridad laboral, ni cosas por el estilo. Se eliminó eso. Si alguien necesitaba un empleado, te tiene que emplear directamente a ti y te tiene que dar todos los beneficios a los cuales tiene derecho cualquier trabajador ecuatoriano. No tercerización, ¿ya? La otra cosa, se eliminó, no completamente, pero se eliminó el trabajo infantil. Creo que hoy existe apenas un 9% de trabajo infantil parcial, ¿ya? Donde antes tú veías niños trabajando en las calles, ¿ya? En los parterres, envenenándose con el plomo tóxico que despedían los vehículos. Una cosa lamentable. Niños chiquitos de 4 o 3 años vendiendo chicles y cosas por el estilo. Se eliminó completamente eso. Prohibido completamente. Yeah. Veías tú niños, ¿ya? En los botaderos de basura, recolectando como animales carroñeros, ¿ya? Expuestos a enfermedades, a abusos, a violencia de todo tipo. Se eliminó completamente eso, ¿ya? La escolaridad, ¿ya? Se hizo obligatoria. Y para esto no es que se dijo simplemente, los padres no pueden mandar a trabajar a los niños. No, se les dio un subsidio, se les aumentó el subsidio por cada niño que no trabajaba, por cada niño que iba a la escuela, se les aumentó un subsidio. Se les dio uniformes escolares, desayunos escolares, altamente nutritivos, ¿ya? Pero encima de eso, a las empresas o a las microempresas que contrataban o que contraten trabajo infantil, se les sanciona enérgicamente, ¿no? Otra cosa que se hizo en este periodo, ¿ya? Se redujo la inflación a niveles muy controlables, de una inflación que en el tiempo de Bucaram y de Maguad ascendió a 3, 4 cifras, ¿ya? Ahora se mantiene en cifras únicas, 3, 4%. Se renegoció la deuda. En primer lugar, se procuró una comisión de auditores de esa deuda, ¿ya? Que determinaron cuál era la deuda legítima y cuál era una deuda aberrante, una deuda intereses sobre intereses, cosas totalmente ilegales, ¿ya? Luego tú recordarás lo del Club de París, que ya nadie sabía a quién le debía. Lo cierto es que sí sabían que le cobraban un ingreso. En Ecuador llegó a pagarse, si mal no recuerdo, en la década de los 80, se llegó a pagar casi el 50% del Producto Interno Bruto, era para cubrir las obligaciones de la deuda, ¿ya? Esa deuda se renegoció en términos que favorecían al Ecuador. Pero en forma muy inteligente. Sí, pero en forma muy inteligente, porque dijeron, no vamos a pagar la deuda, se redujo el valor de esta deuda y ahí fue donde Ecuador compró la deuda en forma más barata. Exactamente así fue, ¿ya? Y tan ejemplar fue ese modelo que países como Francia, Grecia, ¿ya? Trataron de aplicar lo mismo. Claro, Francia tiene una deuda más bien interna, ¿no? ¿Ya? Pero Grecia tenía una deuda abrumadora. Trataron de implementar el modelo ecuatoriano y de hecho muchos de los economistas afiliados al gobierno, por así decirlo, ¿ya? Fueron enviados a naciones tercermundistas, latinoamericanos incluso, para contar cómo fue que se hizo esta negociación, porque todo el mundo quería hacer lo mismo que hizo Ecuador. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana fue el equilibrio de la balanza comercial. En realidad se obtuvo una balanza comercial favorable. Cuando antes importábamos manufacturas, importábamos tecnología, importábamos maquinaria y hasta alimentos importábamos, en un país como el nuestro que tiene regiones y subregiones climáticas de todo tipo y producimos todo, de todo, ¿ya? Importábamos alimentos, hasta arroz de Colombia, ¿ya? En alguna ocasión trigo de los Estados Unidos, así por el estilo, ¿ya? Teniendo un desbalance comercial porque exportábamos muy poco. Se revirtió eso. Ahora exportamos más de lo que importamos. Pero más que eso, otra cosa, el petróleo. Cuando las ganancias del petróleo nos dejaban apenas un 15% para invertir en la obra social del país y el 85% se las llevaban las transnacionales, ni siquiera reinvertían en sus propias compañías dentro del país, sino se las llevaban totalmente. Se revirtió completamente eso. Ahora el 85% de lo que producen los recursos del petróleo se emplea, queda en el país y un 15% va para el extranjero. La oligarquía nacional dijo, nadie más va a venir a invertir, todas las transnacionales del petróleo se van a ir. Mentira, ahí quedaron, porque ese 15% todavía les representa enormes ganancias.
¿Qué te parece si pasamos unos cortes comerciales? Y cuando regresemos después de esos cortes comerciales vamos a hablar con la señora Mabel Ernest, quien nos va a hablar con respecto a la diáspora ecuatoriana y por qué el interés de lo que está pasando en Ecuador aquí en Canadá. Con mucho gusto. Escucharemos a continuación las declaraciones de la señora Mabel Ernest hablando de la importancia de participar en la vida política del país del Ecuador. Amigos de Hispanic Room, nos encontramos con la señora Mabel Ernest, quien es abogada ecuatoriana y es trabajadora comunitaria aquí en Canadá. Bienvenida a nuestro programa, señora Mabel. Gracias, Néstor. Un fuerte saludo para todos nuestros amigos ecuatorianos, en particular para la comunidad que se sienta en Toronto, Canadá. Qué bien, qué bien. ¿Me podría decir con respecto a la diáspora ecuatoriana, por qué es importante que se involucre en lo que viene a ser la política ya en Ecuador? Nosotros los ecuatorianos que vivimos ausentes de nuestra tierra, sentimos el impacto directo en nuestras familias que están allá. Ya una vez se salvó el Estado de aquel feriado bancario que hubo en el Ecuador en los años 99. Creo que sin lugar a dudas, cada ecuatoriano tiene por objeto mantener otras familias allá. Y nosotros aquí, en la comunidad aquí en Toronto, somos una comunidad diversa, una comunidad dinámica, una comunidad que trata de comprender a distancia qué está ocurriendo con nuestra tierra, quién la administra y cómo lo está haciendo. Para nosotros es un desencanto total haber sufrido un engaño, porque trabajamos por la campaña del actual presidente de una manera consistente. Por eso ganó el proyecto de Alianza País de la Revolución Ciudadana, porque nosotros pusimos mucho esfuerzo y dedicación. Yeah. Ahora, dígame, Lenín Moreno está visto como un Judas, realmente, un traidor que realmente está haciendo cambios en el movimiento que empezó Rafael Correa. ¿Qué me puede decir con respecto a él? En realidad el señor Moreno no ha hecho otra cosa que practicar el programa neoliberal sugerido por el señor Lasso, comenzando con la consulta popular, que no estaba en el plan de trabajo que se hizo para la Revolución Ciudadana. Todas esas cosas fueron inconstitucionales porque no pasaron por el trámite debido a la Corte Constitucional y que se hubiera escuchado esa opinión. Yes. Toda la consulta, a nuestra manera de ver, fue ilegal, ilegítima. Bueno, hay una denuncia del expresidente Correa que dice que todo esto está en contra de la Constitución, realmente, como usted lo está diciendo. Esta campaña para el reclamo de los derechos de los ecuatorianos fue llevada al plano internacional por el presidente Correa. Primeramente debo indicarle que soy maestra de escuela y antes de emigrar para el Canadá fui maestra de escuela unitaria. Fue una sorpresa para mí volver otra vez al recinto donde era maestra y ahora había carreteras. Y es una emoción muy grande saber que alguien vio esa necesidad y hizo esos logros. Estoy muy agradecida del gobierno de la Revolución Ciudadana y quisiera que no desmayemos, que continuemos con fe, que es cuestión de conciencia, no es cuestión de dinero. No tenemos el poder, no tenemos nada, pero tenemos la conciencia y somos más de un ecuatoriano y la diáspora que existe en Norteamérica se va a mover y va a plegar por esos cambios que tienen que hacerse de manera urgente. No se puede dejar el Estado ecuatoriano en manos de personas irresponsables, tratando de dañar la matriz productiva del Ecuador, tratando de lastimar la economía de los más vulnerables, quitando los servicios en los hospitales, cuando los hospitales tuvieron la certificación del Canadá,
como hospitales profesionales. Cuando los estudiantes becados salieron a diferentes territorios del hemisferio para poder educarse y aspirar a una nueva práctica, una nueva educación, una nueva forma de ver el mundo. Y resulta ser que en estos momentos ya no existen esos programas. Tenemos que luchar, tenemos que arrimar hombro a hombro. Y nosotros los que estamos afuera, estamos organizándonos y tratamos en lo posible de invitar a todos los ecuatorianos a que se unan. Vámonos haciéndonos más, porque solo así vamos a cambiar esta estructura que hoy nos afecta. Muchísimas gracias. Pasemos a unos cortes comerciales y vamos a ver lo que sucedió aquí en Canadá con respecto a la estructura de lo que venía a ser Alianza País aquí en Canadá. La señora Mabel Ernest y el señor Francisco Arce, que pertenecieron a Alianza País del Ecuador, estarán buscando firmas de apoyo de los ciudadanos ecuatorianos para poder inscribir al nuevo movimiento político que defienda los derechos de los ciudadanos, que se encuentran en el extranjero. Escuchemos sus declaraciones. ¿Cómo se están reorganizando los ecuatorianos acá? Los ecuatorianos que estábamos en Alianza País, sí, y uso el término pasado, porque durante estos 10 años estuvimos tratando de organizar aquí en el Canadá con los talleres políticos, con el concurso y la participación de la ciudadanía ecuatoriana, un nivel organizativo como una junta pequeña de afiliados. Ahora, una pregunta. Viendo lo que ha sucedido en estos momentos en Ecuador, en donde este señor Lenín Moreno prácticamente ha traicionado a lo que viene a ser la Revolución Ciudadana, ¿cómo están haciendo la reorganización y para poder buscar firmas, creo, para poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Actualmente nuestros líderes que llevan la campaña a nivel del Ecuador están perseverando por la inscripción del movimiento Revolución Alfarista, con un poco de sazón, porque hasta el momento no hemos recibido el casillero para poder tener la autorización para poder recolectar la firma. ¿Debido a qué cosa? No obstante, sí, nuestra comunidad se está organizando para la recaudación de firmas. Aspiramos a que aquí en Toronto recolectemos siquiera una cantidad mayor a 1000 firmas, porque tenemos suficientes miembros afiliados a nuestro movimiento anterior. Y estamos insistiendo también en la campaña de la desafiliación, porque la desafiliación es importante para poder en lo posterior afiliarse al movimiento que se está intentando tener legitimidad actualmente. ¿Qué ha sucedido con el Consejo Nacional Electoral en que no ha sido aceptada todavía esta? Ha habido 2 propuestas, 2 veces creo, sí, y no han aceptado esa propuesta. La primera propuesta tuvo un nombre Revolución Ciudadana, nombre que no lo admitieron por ser parte aparentemente de un eslogan de la campaña de Alianza País. Y el segundo nombre que se ha intentado es Movimiento Revolución Alfarista, que también fue puesto hace más de un mes en consideración y que salió rechazado por razones técnico-legales, pero no dudamos de que una vez clarificada esa situación legal pudiera inscribirse. Okay, bien. Ahora, ¿cuántas firmas ustedes asumen de que necesita el Consejo Nacional Electoral para poder aceptarlo a este movimiento como un partido político? Necesitamos alrededor de 150,000 firmas
y estoy más que segura, como también mis compañeros, que nosotros somos capaces de tener más de 5 millones de personas afiliadas. Por eso es que con esa seguridad se va a abrir esta nueva etapa de nuestra organización como personas a nivel global, si se quiere, claro, para ser conocidos localmente en el Ecuador y luego acá de manera internacional. Creo, a no dudarlo, muchos ecuatorianos que me están oyendo quizás no sepan que si antes estaban afiliados a Alianza País, tienen que hacer una desafiliación si es su deseo pertenecer al otro movimiento, y que nosotros estamos en capacidad de proveerle información de cómo hacer esa gestión. Y también, además de la asistencia, también podemos pedirles que por favor, por el cambio que se necesita, por la patria de nuestros hijos y por la patria de nuestros nietos, por la paz que representa tener una conciencia de combate y una conciencia de lucha, necesitamos que necesariamente se solidaricen con el Ecuador. Ya ven ustedes que la agenda que se llevó es otra. Ganó el sí, pero no significa que el sí no nos haya afectado a todos. A todos nos ha afectado. A continuación tendremos las declaraciones del señor Francisco Arce hablando de cómo el gobierno actual del Ecuador, dirigido por su presidente Lenín Moreno, quiere hacer cambios que perjudiquen al pueblo ecuatoriano. Amigos de Hispanic Roots, continuamos con la grata presencia de Francisco Arce, quien nos está hablando de qué es lo que está sucediendo en este momento en Ecuador y lo que se viene, porque realmente el problema está en que el gobierno de Lenín Moreno realmente ha comenzado a atacar muchas de las obras que hizo Rafael Correa, ¿no? Efectivamente, para mí es un desperdicio de energía y de tiempo, porque particularmente Lenín Moreno, pero todos los allegados a él en el gobierno y también la oligarquía, pero de la oligarquía no se espera menos. El gobierno se ha dedicado a desacreditar a Rafael Correa, a atacar de manera personal tanto a él como a Jorge Glass, el vicepresidente actual, que está encarcelado injustamente sin pruebas, y absurdamente hasta ha atacado, tal es la hazaña, que ha atacado las obras, ha desmerecido, ha desacreditado las obras que se hicieron en esa década ganada, que le llamamos nosotros, hospitales de primera calidad, acreditados por instituciones internacionales, desde Canadá, desde países europeos, escuelas del milenio hermosas, gigantescas, instalaciones, canchas, laboratorios, profesores súper capacitados. Algo que nunca se había visto en Jamás, Ecuador, ¿no? Jamás, nunca. Estas escuelas del milenio, que son para la gente común y corriente, para todos, sin excepción. Si hay alguna persona acomodada, rica, pudiente, que quiere mandar a sus hijos ahí, puede hacerlo. Pero lo que te quiero decir es que son escuelas que son mejores, en todo sentido, que las mejores escuelas de la gente acomodada, que antes eran inaccesibles a los pobres, porque son pensiones muy altas, son escuelas privadas. En fin, todo esto atacado. Bueno, discúlpame que te interrumpa, pero yo viajé a Ecuador, a Guayaquil y Quito, y realmente a mí me sorprendió la cantidad de carreteras en buenas condiciones, aeropuertos, y he visto que la infraestructura en cuanto al desarrollo vial está muy buena, muy bien hecha. Efectivamente, yo creo que las carreteras, los puentes, los aeropuertos son una cosa evidente, que uno las ve, quiera que no, porque uno viaja, va a la playa, va para aquí, para acá, visitar a la familia por todo el Ecuador, en el oriente ecuatoriano, en la costa, en la sierra, etcétera, etcétera, ¿ya? Y es evidente, pero hay cosas que no se ven. Por ejemplo, si tú eres un turista, ¿ya? O si tú eres un ecuatoriano que regresa al país, pero no necesitas atención médica, tú no visitas un centro médico, pero si fueras a un centro médico, vas a ver que no se parece en nada a los centros médicos antiguos,
¿Ya? Ahora encuentras unas salas de espera hermosas, con sillas muy cómodas, con pantallas digitales que te avisan el turno, cosas por el estilo. Medicina gratis, no toda la medicina, pero gran parte de la medicina gratis. Una atención especializada, personalizada, amable, rápida, ágil. Todas esas cosas no existían. Por eso es que Ecuador estuvo durante un buen tiempo como un modelo económico para otros países de Latinoamérica realmente. Precisamente por eso, todo el mundo lo ve, menos de este gobierno. Ahora tú me dijiste, ¿y qué de las obras de Lenín Moreno? Me dijiste hace un rato fuera de pantalla, ¿ya? Este gobierno ha entregado obras que las había empezado y que ya estaban prácticamente terminadas por el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana. Él las ha entregado pretendiendo que eran suyas sus obras. Las casas que ofreció, Casa para Todos, ha construido un número de casas menor a las 300 casas en todo este tiempo. Rafael Correa entregó por lo menos una obra cada día de su gobierno, de los 10 años. Cada día de su gobierno entregó por lo menos una obra, obras monumentales, hermosas. Por ejemplo, conjuntos familiares, casas populares, económicas, ¿ya? Con préstamos de largo plazo y baratísimas, ya unas casas en unas ciudadelitas hermosas. Bueno, realmente se vio que en este caso que la economía ecuatoriana fue al servicio de la sociedad ecuatoriana, no al bolsillo de algunos cuantos, ¿no? Así mismo. Entonces, eso es lo que tiene resentida la oligarquía, naturalmente, porque se acostumbraban a vivir con privilegios. Ellos no conciben tener una condición de vida igual que el resto de los ecuatorianos. Ellos creen que tienen a ese derecho de siempre, de seguir viviendo a expensas del pueblo. Entonces, eso se transformó. Y ahora parece que estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a la corrupción. Entre las obras de este gobierno, que te puedo decir que son lamentables, se ha entregado las aduanas, ha entregado a un partido tradicionalmente corrupto de la oligarquía, que son los socialcristianos. Una de las empresas más productivas, después de la empresa petrolera, una de las empresas más productivas es la empresa eléctrica del Ecuador. Esa la entregó a la familia Bucaram y a sus organizaciones, que dieron muestra de ser gente no solamente corrupta, sino descaradamente corrupta, brutal, salvaje, violenta. Ellos están al mando de eso. De hecho, ya se están incrementando los precios de la electricidad, te cuento. El dinero electrónico, que lo iba a controlar el Banco Central del Ecuador, que ya no era autónomo como antes. Ahora es un banco que depende del Estado y que tiene que dar cuenta al Estado y a la ciudadanía. Esos iban a manejar el dinero electrónico. Ahora se lo dio a la banca, a los Lazo y compañía. A la banca privada. Eso es lo que este gobierno está haciendo. Bueno, realmente muy interesante lo que estás diciendo y estamos ampliando esto porque es importante para la comunidad ecuatoriana que sepa de lo que está pasando en el país. ¿Qué te parece si pasamos unos cortes comerciales y continuamos después de estos cortes, ok? Claro que sí, con mucho gusto. Escucharemos a continuación la opinión del señor Francisco Arce con respecto a los 10 años de la Revolución Ciudadana y que fue liderado por el expresidente Rafael Correa. Francisco, ¿qué me puedes decir con respecto a Rafael Correa? ¿Cómo lo ves tú como líder político y como líder realmente que muy bien preparado realmente y que trajo un cambio radical en lo que es la política en Ecuador? Bueno, para mí Rafael Correa es uno de los hombres más admirables y respetados y queridos. Es un hombre que reúne, creo que lo dijo al principio, reúne las características de un líder extraordinario. Es inteligente, es comprometido con los sectores más necesitados del país, es un hombre justo, es un hombre valiente que no se arredra, no tiene miedo, lo han amenazado, lo han perseguido. Hubo un intento de golpe de Estado, como tú recordarás, claro, donde su vida estuvo en peligro. Es un hombre pragmático, es decir, no se deja llevar por la emoción, hace lo que debe hacer. Esa fue una de las críticas que siempre le hicieron, mismos ecuatorianos, de que por la manera como él hacía las cosas, piensan de que es un poco vehemente, ¿no? Es vehemente, de hecho, y es apasionado. Pero tiene sus rabias,
porque la gente justa en un sistema como el ecuatoriano, ante tanta corrupción, ante tanta alevosía, ante tanta difamación, se indigna. Y él es un hombre, como digo, emotivo, de modo que expresa sus emociones y sus rabias, ¿no? Pero no es un hombre injusto. Lo terrible sería que sea un hombre violento, ¿ya?, e injusto. Él no es un hombre violento, es un hombre emotivo, pero es un hombre justo. Hay un asunto, Néstor, que sintetiza mucho, y es que todos estos logros de la revolución, todas estas obras, han generado un subproducto extraordinario, que es el incremento de la autoestima de nosotros los ecuatorianos. Es evidente. Quizás es menos notable para la gente que vive ahí, ¿no es cierto? Pasa como cuando tú ves crecer a un niño, no te das cuenta a menos que regreses dentro de algunos años y veas. Nos pasa cuando hemos vuelto al Ecuador y hemos visto a la gente cómo ya no es tímida, innecesariamente tímida, ¿ya? Son gente contenta, feliz, orgullosa, se sienten tan orgullosos de ser ecuatorianos, ¿ya?, que nos creemos nos tratamos de igual a igual, básicamente. Es lo que quiero decir. Naturalmente, hay una recuperación de la esperanza. Y dice nuestro compañero Rafael Correa algo líricamente. Dice, nos podrán robar todo, pero no nos robarán la esperanza, jamás, después de haber vivido esa década ganada. Ese es el énfasis que quisiera poner. Y también quisiera, si me permites, terminar invitando a la comunidad ecuatoriana a unirse. Todavía no hay directores, todavía no hay líderes acá en Norteamérica, estamos en ese proceso. De modo que, si queremos tener voz y voto, tenemos que unirnos, tenemos que participar. Denos una llamada, escriban una notita y a partir de eso veamos qué podemos hacer juntos, por el Ecuador, por la patria, por nosotros mismos, por la sociedad. Bueno, te agradezco mucho por habernos dado esta información y vamos a pasar a otros cortes comerciales. Tendremos a continuación la opinión de la señora Mabel Ernest con respecto al legado que dejó el expresidente Rafael Correa al pueblo ecuatoriano. Señora Mabel, ¿me podría decir qué opinión tiene usted con respecto al expresidente Rafael Correa, por favor? Nuestro macho Rafael Correa representa un referente de libertad, un referente de democracia en Latinoamérica y en el mundo. Él es quien hizo estos cambios en el Ecuador. La década ganada es un ejemplo. La década ganada representa el trabajo coordinado que hizo el presidente Correa. Quiero manifestarles, queridos amigos, que fui profesora de una escuela unitaria, de una escuela rural. En esa escuela había que andar en burro o en caballo. Cuando el río se anegaba, también tenía que ir la profesora montada en el lomo del burro hasta llegar al recinto, y del recinto pasar a otra localidad en canoa. Así era la vida mía todos los días. Con Rafael Correa tenemos escuelas que sirven, no escuelas unitarias como la que estoy hablando, de un solo maestro. Ahora tenemos profesores especializados, tenemos que los niños pueden asistir y recibir esa educación. Hay carreteras, ¿no? Hay carreteras, hay medios de transportación fácil para el campesino, para las personas que transportan en la red vial día con día, las cooperativas, las personas, los elementos privados, etc. Cosas que antes no. Antes eran unas carreteras pues que muchos baches, nadie nunca hizo nada, no destinaban dinero para educación ni para salud. Los hospitales eran para ir a morir, no para irse a curar. Tenemos la alegría de que los hospitales actualmente tienen certificación internacional, lo que es una cosa importante. Si hablamos de salud, lo mejor de la salud en sus proyectos lo ha generado
nuestro expresidente Correa. El legado que él deja a sus hijos, a sus nietos, es realmente uno de los legados que muchos ecuatorianos buscaban por muchos años, ¿no? Gracias al Creador podré contarle a mi nieto que sobrevivo la época de Correa, que estos 10 años significan mucho para mí, que estos 10 años hubo muchos cambios y podré decirle cuán orgullosa nos ha hecho sentir a la gente que vivimos como migrantes, que estamos ausentes. Ser un migrante no es tener dinero a manos llenas. Claro. Ser migrante es vivir constantemente deseando estar allá. Así es. Al fin y al cabo, el gobierno tuvo errores, pero nadie podrá negar las trascendentes obras que hizo nuestro querido Maggi. Veamos a continuación el siguiente aviso público. Nuestro programa Hispanic Roots se une a la campaña de solidaridad a favor del señor Francisco Molina, quien está viviendo una tragedia. Él es de origen salvadoreño y se le pide a la comunidad hispana que lo ayude en estos momentos de desgracia que le ha tocado vivir desde hace 2 meses, cuando fue atacado cobardemente y sin motivo alguno en la estación del subway de College en Toronto, con un arma puntiaguda llamada Ice Pick, que le penetró a través de su fosa nasal, lesionándole su ojo izquierdo hasta el extremo de perforarle el cráneo. Él ha sido operado varias veces, pero dejándole secuelas para toda la vida. El señor Molina, de 60 años de edad, ha sido profesor de escuela en el país de El Salvador y estuvo trabajando en los programas de asentamiento de la agencia Blur Information and Life Skills Center, institución que dejó de funcionar a los 3 días de este alevoso ataque por falta de fondos, dejándolos sin trabajo y con los problemas de salud. Por este motivo, acudimos a la comunidad salvadoreña y a la comunidad hispana en general a participar en un evento para recaudar fondos y pueda recuperarse. Este evento se va a llevar a cabo el día viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche en Casa Maíz, organización que se encuentra ubicada en el 1280 de Finch Avenue West en Toronto. Las donaciones son voluntarias. Habrá música, poesía, subastas y deliciosa comida latinoamericana. Los esperamos a todos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden que nuestros horarios de transmisión son los que aparecen en la pantalla y para los televidentes que usan el sistema de Bell pueden ajustar sus horarios de acuerdo a esta programación. Si desean contactarnos pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispanicroots@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana.